Mi hijo me dijo que su niño se moría si yo no firmaba. $18,000 salieron de mi cuenta en 4 días. El extracto decía: Luxury Retreat and Spa, Cancún. Ni una sola clínica, ni un solo médico. Me llamo Consuelo Villanueva de Ríos. Tengo 67 años y soy viuda desde hace 11. Lo que voy a contar no es un cuento. Es lo que pasó cuando descubrí que el hijo al que cargué en mis brazos me había mirado a los ojos y mentido. Nací en Guadalajara, en una casa de paredes de adobe donde mi madre hacía birria los domingos y el olor a chile guajillo llegaba hasta la calle. Éramos 4 hermanos y mi papá trabajaba en una fábrica de calzado. No éramos ricos, pero tampoco pasábamos hambre. Y eso en aquellos años era suficiente para sentirse afortunada. Me casé con Ernesto Ríos a los 24 años. Él era contador, serio, de pocas palabras, pero de los que cumplen. Tuvimos 2 hijos, Rodrigo, el mayor, y Valentina, que nació 3 años después. Ernesto y yo construimos todo juntos, ladrillo a ladrillo, durante más de 30 años. Una ferretería pequeña que fue creciendo hasta tener 2 sucursales. Cuando él murió de un infarto fulminante, me quedé con las cuentas, los empleados, las deudas y el corazón partido. Pero seguí adelante. Porque así somos las mujeres de mi generación. No esperamos que nadie venga a recogernos del piso. Nos levantamos solas. Vendí las ferreterías 3 años después de enviudar, cuando ya mis rodillas no aguantaban los viajes a los proveedores y mi memoria, aunque clara, necesitaba descanso. Guardé lo que quedó después de pagar todo lo que Ernesto había dejado pendiente. No era una fortuna, pero era mi seguridad, mi colchón, como decía él. Consuelo, el dinero no da la felicidad, pero da el descanso. Me mudé a un departamento chico en Zapopan, con una ventana grande que da al parque. Tengo mis macetas de albahaca y epazote en el balcón. Recibo a mis nietos los sábados. Tomo café solo a las 6 de la mañana viendo los pájaros. Era una vida tranquila, una vida que me había ganado con las manos. Rodrigo vive en Ciudad de México con su esposa Leticia y sus 2 hijos, Mateo, de 14, y el pequeño Damián, de 7. Valentina está en Monterrey con su esposo y apenas viene 2 veces al año, pero me llama todos los jueves sin falta. Somos distintas, Valentina y yo, pero nos queremos con la misma lealtad silenciosa que aprendimos de Ernesto. Rodrigo es diferente. Siempre fue el de los proyectos grandes, el de los planes que brillaban mucho y duraban poco. De niño quería ser futbolista, luego piloto, luego empresario. Ernesto lo quería con locura, pero a veces me decía en voz baja, cuando ya los niños dormían: a ese muchacho le falta entender que las cosas cuestan. Yo lo defendía. Era mi hijo mayor. Pensaba que con el tiempo maduraría. El tiempo pasó. No maduró del todo. En los últimos años me había pedido dinero 3 veces. Una para un negocio de importación que nunca arrancó. Otra para pagar una deuda con un amigo, según él. La última para el enganche de un coche que dijo que necesitaba para el trabajo. Las 3 veces le presté. Las 3 veces me pagó tarde, a medias, con excusas distintas. Yo no decía nada. Era mi hijo. Me decía a mí misma que así son los hijos, que uno no presta para que te devuelvan, sino porque los amas. Fue un martes cuando llamó. Eran casi las 8 de la noche y yo estaba terminando de cenar un caldo de pollo con fideos, viendo las noticias con el volumen bajo. El teléfono vibró en la mesa y vi su nombre en la pantalla. Rodrigo no llamaba entre semana casi nunca. Algo se me apretó en el pecho antes de contestar. Mamá, gracias a Dios que contestas. Necesito que me escuches. Su voz temblaba, o parecía temblar. Aquí estoy. ¿Qué pasó? Es Damián, mamá. El niño está muy mal. Le detectaron una cosa en el riñón y el médico dice que si no operamos antes del viernes. Se le quebró la voz. Hizo una pausa larga. Mamá, nos dicen que cuesta $18,000 en el hospital privado porque en el público hay lista de espera de meses y el niño no puede esperar meses. Me paré. Dejé la cuchara sobre la mesa. El corazón me golpeó fuerte. ¿Cómo que una cosa en el riñón? ¿Qué cosa? ¿Desde cuándo? Llevamos 2 semanas con estudios, mamá. No te quise preocupar. Pero ya no hay tiempo. El médico habló hoy con nosotros y dijo que hay que operar urgente. ¿Y qué dice Leticia?
Leticia está deshecha, mamá. Está aquí conmigo. Tú sabes que si tuviéramos cómo, no te pediríamos. Pero no tenemos. Yo te juro que te pago. Te juro que esta vez te pago todo. Pero necesito que me des acceso a tu cuenta para hacer la transferencia al hospital, porque ellos piden depósito directo y yo no tengo ni la mitad. Cerré los ojos un momento. Damián, el niño chiquito de los ojos grandes y la risa fácil. El que me abraza cuando llego y no me suelta hasta que le cuento un cuento. El que me pregunta si las estrellas tienen nombres propios. ¿Me mandas los datos del hospital?, le dije. Sí, ahorita te los mando. Pero mamá, es urgente. Tiene que ser esta noche o mañana en la mañana a más tardar. Rodrigo, necesito ver los papeles, el diagnóstico, el presupuesto firmado. Mamá, no hay tiempo para burocracia. El médico dice que cada día cuenta. ¿No confías en mí? Esa pregunta. Esa maldita pregunta que los hijos aprenden a usar como llave maestra. Cometí el error. Le di acceso. No a toda la cuenta. Le expliqué al banco cómo hacerlo. Una clave temporal para transferencia única, con un monto máximo autorizado. Creí que eso me protegía. Creí que con eso podía ayudar a mi nieto sin quedarme completamente expuesta. Esa noche no dormí bien. Algo dentro de mí seguía revuelto, como el aceite cuando le echas agua fría. Me dije que era el miedo por Damián. Me dije que era la edad, que uno se pone ansioso con cualquier cosa. Me tomé una tila y me acosté. 4 días después, llegó el extracto mensual al correo. Yo reviso mis estados de cuenta cada semana. Ernesto me enseñó eso. Consuelo, el que no revisa sus cuentas no merece tenerlas. Así que me senté en la mesa con mi café, abrí la página del banco en la tablet que Valentina me regaló el año pasado y empecé a leer. Transferencia al hospital. 0. Lo que encontré fue esto. Luxury Retreat and Spa Cancún. $4,100 Restaurante La Palapa del Mar. 380 Boutique Marina Cancún. 1,100 Luxury Retreat and Spa Cancún. 4,200 Excursiones Riviera Maya S.A. 620 Luxury Retreat and Spa Cancún. 4,200 artículos de lujo plaza, 3,300 os. Total, $18,000. En 4 días, en Cancún. Me quedé inmóvil frente a la tablet. La mano sosteniendo el café se me olvidó que existía. El líquido se enfrió sin que yo lo notara. Releí, volví a releer. Pensé que tal vez había un error. Pensé que tal vez el banco había confundido algo. Pensé 5 cosas estúpidas antes de pensar la única verdadera. Mi hijo me había robado. No hubo llanto, no de inmediato. Hubo algo más difícil que el llanto. Hubo silencio dentro de mí. Un silencio enorme, como cuando apagan la música en un salón lleno y de repente escuchas todo lo que la música tapaba. Lo llamé. Contestó al tercer timbre. Su voz sonaba relajada, casi risueña. Mamá, qué bueno que llamas. Quería contarte que Damián ya está mucho mejor. El médico dice que... Rodrigo. Lo corté. Hablé despacio, con una calma que no era mía, que venía de algún lugar que no conocía. Estoy viendo el extracto. Silencio. Estoy viendo $18,000 en un resort de lujo en Cancún. 4 días. 3 cargos al mismo hotel. Restaurantes, boutiques, excursiones. Mamá, yo te explico. ¿Damián estuvo internado en Cancún? Mamá, escúchame. ¿Operaron a mi nieto en el Luxury Retreat and Spa? Fue un préstamo, mamá. Yo necesitaba salir a descansar. Estaba muy estresado por el trabajo y... Un préstamo. Repetí la palabra despacio, como quien la voltea para ver qué hay debajo. Me pediste el dinero diciéndome que tu hijo se moría. Mamá, no lo digas así. ¿Cómo lo digo, Rodrigo? Dime tú cómo lo digo. No respondió. Escuché respiración. Escuché a Leticia de fondo diciéndole algo en voz baja. Y entonces colgué. No grité. No lloré. No tiré nada. Me quedé sentada en esa silla con el teléfono en la mano y el extracto abierto en la tablet, y dejé que la verdad me atravesara completa, sin detenerla, sin suavizarla. Mi hijo mayor, el que cargué en brazos, el que Ernesto miraba con esa mezcla de amor y preocupación que los padres tienen para el hijo que más los desafía, el que yo siempre defendí, me había mirado a los ojos, o a la voz, que es lo mismo, y me había dicho que mi nieto se moría. Y era mentira. No había nieto enfermo. No había operación. No había urgencia médica. Había un resort de 5 estrellas en la Riviera Maya y mi dinero pagando las margaritas.
Me levanté de la silla con una lentitud que no era debilidad, sino decisión. Fui al cuarto, me cambié de ropa. Me puse el traje azul marino que uso para las cosas importantes, el que usé cuando firmé la venta de la segunda ferretería, el que usé cuando enterré a Ernesto. Tomé mi bolso, tomé mis documentos, tomé el extracto impreso desde la tablet, hoja por hoja, con la impresora pequeña que tengo en el estudio, y salí hacia el banco, no para llorar en la ventanilla, para hablar con el gerente. Lo que el gerente me mostró esa mañana cambió todo. No solo lo que yo creía saber sobre lo que Rodrigo había hecho, sino lo que yo creía saber sobre hasta dónde había llegado. El banco donde tengo mi cuenta se llama igual desde hace 20 años, aunque los gerentes han cambiado 4 veces. El actual se llama licenciado Fuentes, un hombre de unos 45 años, delgado, con lentes de armazón delgada y la costumbre de escuchar antes de hablar. Lo conocí cuando vine a actualizar mis datos después de la venta de las ferreterías. Me trató con respeto desde el primer día, sin ese tonito que algunos empleados jóvenes usan con las señoras mayores, como si uno fuera un poco lenta o un poco sorda. Llegué al banco a las 9:15 de la mañana. Pedí hablar con él directamente. La recepcionista, una muchacha con el cabello recogido y uñas color vino, me dijo que el licenciado tenía agenda ocupada hasta las 11. Dígale que es Consuelo Villanueva de Ríos, respondí, con la misma calma del traje azul marino. Dígale que es urgente y que tiene que ver con un acceso no autorizado a mi cuenta. 5 minutos después, la muchacha volvió y me llevó a la oficina del fondo. El licenciado Fuentes me recibió de pie, lo cual aprecié. Doña Consuelo, buenos días. Siéntese, por favor. ¿En qué le puedo ayudar? Me senté. Saqué el extracto impreso de mi bolso y lo coloqué sobre el escritorio, sin decir nada todavía. Dejé que él lo leyera. Lo vio. Levantó la vista. Algo en su expresión cambió de manera casi imperceptible. ¿Usted autorizó estas transacciones?, me preguntó. Autoricé una transferencia única para gastos médicos de mi nieto. Lo que está en ese papel no es lo que autoricé. El licenciado asintió despacio. Se volvió hacia su computadora y empezó a teclear. Pasaron 2 o 3 minutos en silencio. Yo miraba el ficus que tienen en la esquina de la oficina. Una planta grande, bien cuidada, con hojas brillantes. Pensé en mis macetas de albahaca. Pensé en Ernesto diciéndome que el dinero guardado es dinero vivo. Entonces el licenciado Fuentes se aclaró la garganta. Doña Consuelo, necesito mostrarle algo. Giró el monitor hacia mí. No era solo el extracto de los 4 días en Cancún. Era un historial de 6 meses. Había movimientos que yo no había visto porque son de una subcuenta de ahorro que casi no toco, la que Ernesto y yo abrimos hace años para emergencias y donde fui depositando sin prisa durante todo el tiempo que manejé las ferreterías. No la reviso semana a semana porque es para no tocarse. Era, según yo, intocable, según yo. El licenciado me señaló una columna de retiros. Retiros pequeños, de 500, de 800, de $1,000. Espaciados. Nunca el mismo día del mes. Nunca el mismo monto exacto. Como si alguien supiera que los retiros repetitivos y redondos generan alertas automáticas en el sistema. Estos movimientos empezaron hace 6 meses, dijo el licenciado con voz cuidadosa. Siempre desde dispositivos externos, con la misma clave que usted tenía registrada. Suman, en total, hizo una pausa. $43,000, doña Consuelo. Incluyendo los 18,000 de la semana pasada. Me quedé mirando el número en la pantalla. $43,000. Ernesto y yo tardamos 12 años en juntar esa cantidad. 12 años de abrir temprano la ferretería, de cerrar tarde, de no irnos de vacaciones más que una semana en agosto, porque el negocio no podía quedarse solo más tiempo. 12 años de tamales vendidos en Navidad para el aguinaldo de los empleados, de regatear con los proveedores, de revisar cada factura 2 veces. $43,000. Mi hijo los había sacado en 6 meses como quien toma agua del grifo. ¿Cómo tuvo acceso a la subcuenta?, pregunté. Mi voz sonó extraña, más tranquila de lo que yo me sentía por dentro. Con la misma clave maestra que usted autorizó para la transferencia de la semana pasada, dijo el licenciado. Pero los movimientos anteriores, dudó. Los anteriores sugieren que él tenía esa clave desde antes. ¿Usted se la había dado en algún momento previo? Cerré los ojos un segundo. Sí, me acordé.
Fue hace como 8 meses. Rodrigo estaba aquí en Guadalajara por 3 días, de visita. Me dijo que quería ayudarme a organizar mis documentos digitales, que él entendía más de tecnología y que a veces los sistemas bancarios eran complicados para personas mayores. Yo me sentí un poco molesta por el comentario, pero él lo dijo con tanta naturalidad que lo dejé pasar. Me senté con él frente a la tablet. Le mostré cómo entraba. Le expliqué las subcuentas. No pensé que estaba entregándole las llaves de mi casa. En algún momento le mostré cómo funciona la plataforma. Le dije al licenciado. Entiendo. Asintió. Doña Consuelo, lo que tenemos aquí configura un acceso reiterado sin autorización expresa para cada movimiento. Usted tiene derecho a presentar una denuncia formal ante el banco y ante las autoridades correspondientes. Puedo prepararle el expediente completo con todos los movimientos documentados. Lo miré. ¿Cuánto tiempo tarda eso? El expediente lo tenemos listo hoy mismo si usted quiere. La denuncia ante el Ministerio Público la puede interponer cuando usted decida. Asentí despacio. Mientras el licenciado daba instrucciones a su asistente para preparar el expediente, yo me quedé sentada con las manos cruzadas sobre el bolso, mirando sin ver el ficus de la esquina. Pensé en Rodrigo. Pensé en el niño que fue, el que llegaba de la escuela con los calcetines sucios y se comía 3 tortillas con frijoles antes de saludar. El que lloraba cuando Ernesto le llamaba la atención, pero se le olvidaba al cuarto de hora. El que en las posadas siempre quería ser el que rompía la piñata y hacía trampa mirando por debajo del paliacate. Ese niño había crecido y se había convertido en un hombre que le robó a su madre mirándola a la cara. No lloré ahí, no iba a llorar ahí, pero me permití un momento de dolor honesto, sin testigos, en lo más adentro de mí. El dolor de quien entiende que no fue un error de su hijo. Fue una decisión, calculada, repetida, refinada durante 6 meses. No fue un impulso, fue un método. Eso era lo que más dolía, no el dinero, el método. El licenciado regresó con una carpeta beige. Aquí tiene el historial completo, doña Consuelo. Fechas, montos, dispositivos, ubicaciones desde donde se hicieron los accesos. Está todo. Tomé la carpeta, la abrí. Vi el nombre de Rodrigo asociado a un dispositivo que yo no tenía. Un teléfono distinto al mío, con una dirección IP de Ciudad de México. Así que no había sido solo en la visita de hace 8 meses. Había entrado desde su casa, en Ciudad de México, durante 6 meses, una y otra vez, como quien revisa su propio cajón. Licenciado Fuentes, dije cerrando la carpeta, ¿puedo cambiar todas las claves hoy mismo y revocar cualquier acceso externo que haya quedado activo? Por supuesto, lo hacemos ahora. ¿Y puedo agregar una restricción para que ninguna transferencia mayor a $300 se haga sin mi presencia física en esta sucursal? El licenciado arqueó ligeramente las cejas, con algo que parecía aprobación. Se puede hacer. Es una medida adicional de seguridad que no muchos clientes solicitan, pero está disponible. Hágalo, por favor. Pasé la siguiente hora con el licenciado y su asistente cambiando claves, cerrando accesos, poniendo candados nuevos a todo lo que Rodrigo había aprendido a abrir. Cada medida que tomábamos era como volver a poner llave a una puerta que él había estado usando sin que yo supiera. Cuando terminamos, el licenciado me extendió la mano. Doña Consuelo, si decide presentar la denuncia formal, este expediente es suficiente para iniciar el proceso. Si en cambio decide manejarlo de otra manera, también está en su derecho. Pero sepa que lo que está aquí documentado es serio. Lo sé, dije. Gracias, licenciado. Salí del banco a las 11:20 de la mañana. El sol de Guadalajara estaba fuerte y tuve que ponerme los lentes oscuros. Me paré un momento en la banqueta. $43,000. 6 meses de entradas silenciosas a mis cuentas. Una mentira de nieto enfermo para el golpe final. Caminé hasta el coche, me senté, puse la carpeta del banco en el asiento del copiloto y saqué el teléfono. No llamé a Rodrigo. Llamé a Valentina. Mi hija contestó al segundo timbre, como siempre. Mamá, qué gusto. ¿Estás bien? Estoy bien, dije. Pero necesito contarte algo. Y necesito que me escuches hasta el final antes de decir nada. Hubo una pausa breve. Dime, mamá. Respiré. Tu hermano me robó $43,000. El silencio que siguió fue largo. No el silencio del que no entiende. El silencio del que entiende demasiado bien y está midiendo sus palabras.
¿Cuándo? Dijo Valentina, con una voz que yo reconocí. Era la voz de Ernesto cuando algo lo enojaba de verdad. Baja, controlada, peligrosa. Durante 6 meses. El banco tiene todo documentado. Acabo de salir de ahí. ¿Qué vas a hacer? Y ahí fue cuando me di cuenta de que yo ya lo sabía. No lo había decidido conscientemente, pero mientras hablaba con Valentina, mientras decía las palabras en voz alta por primera vez, el plan estaba ahí, completo, esperándome. No iba a llamar a Rodrigo todavía. No iba a gritar ni a amenazar ni a suplicar explicaciones. Iba a hacer algo que Ernesto me enseñó sin saberlo. Con 30 años de llevar cuentas en la ferretería, iba a documentar todo, iba a ordenar todo, y solo entonces iba a moverme. Voy a necesitar que vengas a Guadalajara el fin de semana, le dije a Valentina. El jueves estoy ahí, respondió sin preguntar nada más. Colgué. Abrí la guantera del coche y saqué una libreta pequeña que siempre cargo, de tapas duras, azul marino igual que el traje. La misma libreta donde apunté los primeros números cuando empecé a hablar con el comprador de las ferreterías. La misma libreta donde anoté los gastos del entierro de Ernesto para no perder la cabeza en medio del dolor. Escribí en la primera página, con letra clara, Rodrigo, lo que tomó, lo que debo recuperar, lo que debo decidir. Y debajo de esas 3 líneas empecé a escribir. Porque Ernesto tenía razón en algo más que el dinero guardado. También decía que los problemas grandes se vuelven manejables cuando los escribes, que en el papel pierden parte de su poder sobre uno. Y yo necesitaba que este problema dejara de tener poder sobre mí, para poder tenerlo yo sobre él. Valentina llegó el jueves. Y lo que ella me trajo no era solo su presencia, era una información que yo no tenía, y que cambiaría completamente lo que yo estaba a punto de hacer. Valentina llegó en el vuelo de las 7 de la mañana desde Monterrey. Yo ya tenía el café hecho, los chilaquiles rojos en el comal y la carpeta del banco sobre la mesa del comedor, abierta en la primera página. Mi hija entró con su maleta de ruedas, su chamarra de mezclilla y esa cara seria que tiene cuando algo la preocupa de verdad. Se parece tanto a Ernesto cuando frunce el ceño que a veces me detiene el corazón un segundo. Me abrazó fuerte, sin decir nada, y yo le permití ese abrazo más tiempo del que normalmente me permito estas cosas. Luego se sentó, tomó el café que le serví y miró la carpeta. ¿Puedo?, preguntó. Para eso está. La leyó despacio, página por página. Vi cómo su mandíbula se iba tensando. Vi cómo sus manos apretaban los bordes del papel. Cuando terminó, la cerró con cuidado, como si el papel fuera a quemarse si lo soltaba de golpe. Mamá, dijo, Rodrigo tiene deudas. Lo dijo de una manera que me indicó que ella sabía más de lo que yo imaginaba. ¿Cuánto?, pregunté. Mucho. No sé el número exacto, pero sé que tiene problemas graves desde hace más de un año. Su negocio de consultoría quebró. Leticia lo dejó en octubre. Se llevó a los niños a casa de su mamá. Él está solo en el departamento de Ciudad de México. Me quedé quieta. ¿Por qué no me dijiste? Valentina bajó los ojos. Porque él me pidió que no te preocupara. Me dijo que lo estaba resolviendo. Yo fui tonta de creerle, mamá. Y lo siento. Te lo juro que lo siento. Respiré hondo. Entonces Damián no estaba enfermo. Damián ni siquiera vivía con su padre. El niño de los ojos grandes y la risa fácil estaba en casa de su abuela materna, probablemente sin saber nada de lo que su papá había hecho. Me levanté a voltear los chilaquiles, aunque ya no los necesitaba voltear. Necesitaba mover las manos. ¿Leticia sabe lo que hizo?, pregunté sin darme vuelta. No creo. Ella se fue por los problemas del negocio y porque dice que Rodrigo lleva años sin hacerse responsable de nada. Asentí despacio. Lo que Valentina me estaba dibujando era el retrato de un hombre que llevaba mucho tiempo cayendo y que en lugar de pedir ayuda de verdad, en lugar de decir mamá, estoy mal, necesito apoyo, había decidido tomar, sin preguntar, sin decir la verdad, tomando. Me senté de nuevo. ¿Tú crees que hay más?, pregunté. ¿Más gente a quien le deba? Valentina asintió con la misma cara seria. Creo que sí. Creo que hay tarjetas, préstamos personales, quizás algo con el departamento. No sé los detalles, pero el panorama no es bueno. Tomé mi libreta de tapas azules y escribí eso también. Luego miré a Valentina directamente. ¿Tú qué quieres que yo haga? Ella me miró sorprendida. No esperaba que le preguntara.
Supongo que esperaba que yo ya tuviera la respuesta y solo necesitara contársela. Yo quiero que te proteja, mamá. Que no te vuelva a hacer esto. Eso ya está hecho, dije. El banco tiene todo bloqueado. Ningún acceso externo, ninguna transferencia sin mi presencia física. Eso ya no puede repetirse. Entonces, ¿qué vas a hacer con él? Cerré la libreta. Eso es lo que llevo 3 días pensando. Lo que tenía era esto: un expediente bancario con $43,000 en movimientos documentados, todos rastreables hasta un dispositivo registrado en Ciudad de México. Fechas, montos, ubicaciones, todo. Lo que podía hacer con ese expediente era presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público. El delito se llamaba apropiación indebida y posiblemente fraude, dado que Rodrigo había obtenido el acceso final mediante una historia falsa. El licenciado Fuentes me lo había explicado sin rodeos. El expediente era sólido. Si yo decidía proceder legalmente, las posibilidades de que prosperara eran altas. Pero eso significaba ver a mi hijo en un juzgado. Significaba declarar contra él. Significaba que Mateo y Damián, cuando fueran grandes, sabrían que su abuela metió a su papá a la cárcel. No es que eso me detuviera completamente. Era una consideración, no una prohibición. Lo que me frenaba era otra cosa. Quería que Rodrigo entendiera. No solo que pagara, sino que entendiera. Que sintiera el peso real de lo que había hecho, no en una sala de juzgados donde todo se vuelve papeleo y fechas y audiencias, sino frente a mí. Valentina y yo pasamos el jueves y el viernes hablando, analizando. Ella es contadora, igual que su padre, y tiene esa cabeza ordenada que a mí siempre me dio envidia del bueno. Juntas, revisamos el expediente 3 veces. Ella calculó intereses hipotéticos, plazos de pago, capacidad real de Rodrigo para devolver el dinero dado su estado financiero actual. La conclusión de Valentina fue clara. Mamá, él no tiene con qué pagarte ahora mismo. Si lo demandas, puede tardar años en pagarte aunque gane el juicio. Y si va preso, no te paga nunca. Lo sé, dije. Entonces necesitas otra palanca. Esa palabra, palanca, Ernesto la usaba mucho. Consuelo, en los negocios siempre necesitas una palanca. Algo que el otro quiere o necesita y que tú tienes. ¿Qué quería Rodrigo que yo tuviera? Me quedé pensando en eso el viernes por la noche, después de que Valentina se durmió en el cuarto de huéspedes. Me senté en la cocina con una manzanilla y mi libreta azul y escribí la pregunta en grande. ¿Qué necesita Rodrigo? Escribí las respuestas una por una. Dinero. Sí, claramente. Pero yo ya no se lo iba a dar. Que yo no lo denunciara, sí. Eso sí lo podía querer. Que yo no le contara a Leticia lo que había hecho. Posiblemente. Y entonces escribí una última respuesta que tardé más en poner en papel, porque me costó reconocerla. Necesita que yo siga siendo su mamá, porque eso era lo que siempre había usado. No solo el dinero. Me había usado a mí, mi amor, mi costumbre de defenderlo, de creerle, de encontrarle la explicación buena, aunque tuviera que buscarla con lupa. Eso era lo que yo tenía que dejar de darle gratis. No retirarle el amor de madre, porque eso no funciona así y además no sería verdad, pero sí hacerle entender que mi amor no era infinito e incondicional de la manera en que él lo había usado, como cuenta bancaria sin límite de retiro. El sábado en la mañana, mientras Valentina tomaba su café, le dije: «Voy a llamarle a Rodrigo hoy». Ella levantó la vista. «¿Qué le vas a decir?» «Le voy a decir que venga a Guadalajara el miércoles, que necesito hablar con él en persona. No le voy a decir nada más por teléfono. Y si no viene, va a venir». Lo dije con una certeza que sorprendió hasta a mí misma, pero era verdad. Rodrigo vendría porque en algún lugar dentro de él, debajo de todo lo que había hecho, seguía siendo el niño que necesitaba que su mamá no lo abandonara. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, era algo que yo podía usar. No para manipularlo, para obligarlo a sentarse frente a la verdad. Llamé a las 10 de la mañana. Contestó rápido, demasiado rápido, lo que me dijo que llevaba días esperando que yo llamara. «Mamá». Su voz era cautelosa, como quien abre una puerta sin saber si hay piso del otro lado. «Rodrigo, el miércoles necesito que estés en Guadalajara, en mi departamento, a las 6 de la tarde. Silencio. ¿Para qué? Para hablar. Mamá, si es por lo del dinero, yo te puedo explicar por teléfono. No, en persona.
El miércoles a las 6. Otro silencio. ¿Va a estar Valentina? Eso no te importa ahora mismo. ¿Vas a venir o no? Una pausa larga. Escuché su respiración. Escuché el sonido hueco de un departamento vacío detrás de él. Voy a estar ahí, dijo finalmente. Bien. Colgué. Valentina me miraba desde la mesa. Ya viene, dije. Ella asintió. Luego se paró, fue a la estufa y calentó más café para las dos, en silencio, como hacía Ernesto cuando sabía que yo necesitaba un momento antes de hablar. Los siguientes días los usé bien. Fui de nuevo con el licenciado Fuentes y le pedí una carta formal del banco, certificando los movimientos irregulares, con todos los datos legales necesarios para una denuncia. Él me la preparó sin preguntas. También le pedí que investigara si Rodrigo tenía algún bien registrado a su nombre, un coche, una propiedad, algo. El resultado fue lo que Valentina había intuido. El departamento de Ciudad de México estaba hipotecado hasta el tope. El coche estaba en pagos con 3 mensualidades vencidas. No había propiedades adicionales, no había ahorros visibles. Mi hijo estaba, en términos simples, quebrado, pero tenía algo. Valentina lo descubrió revisando el registro público de empresas. Rodrigo seguía siendo socio minoritario de una empresa de consultoría que no era la que había quebrado. Era otra, más pequeña, que seguía activa. Una sociedad con un amigo suyo de la universidad. Eso es algo, dijo Valentina, señalándome la pantalla de su laptop. ¿Cuánto vale? Pregunté. No mucho ahora mismo, pero si la empresa crece, podría valer bastante. Y él tiene el 20%. Escribí eso en mi libreta. El martes por la noche, la víspera de la llegada de Rodrigo, me senté a organizar todo lo que tenía sobre la mesa del comedor. La carpeta del banco, la carta certificada, el registro de la empresa, la libreta con mis cálculos y mis notas, y un sobre blanco que había preparado con cuidado. En ese sobre estaba algo que el licenciado Fuentes no sabía que yo tenía. Algo que Rodrigo tampoco sabía que yo tenía. 8 años antes, cuando Rodrigo me pidió el primer préstamo grande para su negocio de importación, Ernesto todavía vivía. Fue Ernesto quien insistió en que firmáramos un pagaré. Rodrigo se había reído. «Papá, somos familia. No hay necesidad de tanto papeleo». Ernesto no se había reído. Había puesto el papel sobre la mesa y había dicho, «Precisamente porque somos familia. Firma». Rodrigo firmó. Ese pagaré nunca había sido cobrado porque el monto era pequeño, comparado con lo que vino después, y porque Ernesto murió antes de que yo pensara en hacerlo valer. Había quedado en una carpeta vieja, en el cajón de abajo del escritorio del estudio, debajo de papeles de la ferretería que no había tocado en años. Lo había encontrado el viernes por la noche, mientras buscaba los documentos de la venta de la primera sucursal. No era el pagaré en sí lo que importaba. El monto era modesto. Lo que importaba era lo que decía al pie de la firma de Rodrigo, en la letra pequeña que Ernesto siempre insistía en poner en todos sus contratos. El firmante reconoce haber recibido la cantidad indicada a título de préstamo y se compromete a devolver el monto total en caso de incumplimiento bajo las condiciones que establezca el acreedor. Las condiciones que establezca el acreedor. Eso era yo. Ernesto había dejado esa puerta abierta sin saber que algún día yo la iba a necesitar. Lo puse en el sobre blanco y lo cerré. Miércoles, 6 de la tarde. Escuché el timbre del departamento y fui a abrir sin apurarme. Rodrigo estaba en el pasillo con cara de hombre que no ha dormido bien en días. Llevaba una camisa que antes le quedaba bien y que ahora le quedaba grande, como si hubiera adelgazado deprisa. Tenía ojeras. Se había afeitado, eso sí, lo cual me dijo que parte de él quería dar buena impresión, aunque ya no supiera bien a quién ni para qué. «Mamá», dijo. «Entra», dije yo. No lo abracé. Era la primera vez en su vida que llegaba a mi puerta y yo no lo abrazaba. Vi en sus ojos que lo notó. Pasó al comedor. Vio la mesa, la carpeta, la carta, la libreta, el sobre blanco. Se quedó mirando todo eso un momento y luego me miró a mí. Valentina estaba sentada en una de las sillas, con los brazos cruzados y la cara de Ernesto cuando algo lo enojaba de verdad. Rodrigo palideció un poco al verla. «Siéntate», le dije. Se sentó. Yo me senté frente a él. Hubo un silencio de 10 segundos que pesó como 10 años. «Mamá, yo sé lo que estás pensando».
Rodrigo. Lo corté suave, sin elevar la voz. Voy a hablar yo primero. Y tú vas a escucharme hasta el final. ¿Entendido? Me miró. Asintió. Abrí la carpeta del banco. $43,000, dije. En 6 meses. Con tu teléfono. Desde Ciudad de México, usando la clave que te mostré porque confié en ti. Rodrigo abrió la boca. Todavía no, dije. Cerró la boca. El último retiro fue con una mentira. Me dijiste que Damián estaba enfermo. Me dijiste que necesitaba una operación. Me usaste al niño para llegar a donde ya no podías llegar con otra excusa. Hice una pausa. Damián está perfectamente bien. Vive con Leticia en casa de su abuela. Tú lo sabías cuando me llamaste. Rodrigo miró la mesa. Y yo sé que estás quebrado, continué. Sé que el negocio cerró. Sé que Leticia se fue. Sé que el departamento está hipotecado y el coche atrasado. No porque me hayas dicho algo de eso, sino porque tu hermana y yo lo investigamos. Valentina no dijo nada. Solo lo miraba. Lo que no entiendo, dije, y aquí sí se me fue un momento la voz, solo un momento, solo uno, es por qué no me llamaste a decirme la verdad. ¿Por qué no me dijiste, mamá, estoy mal, necesito ayuda? ¿Por qué elegiste robarme en lugar de pedirme? Rodrigo levantó los ojos. Los tenía húmedos. Porque tenía vergüenza, mamá. Lo sé, dije. Pero la vergüenza no te da derecho a robar. La palabra cayó en la mesa como un vaso roto. Rodrigo cerró los ojos. Ahora voy a escucharte, dije. Y lo escuché. Habló durante 20 minutos. Habló del negocio que se cayó, de las deudas que se acumularon, de cómo Leticia se fue cuando se enteró de los primeros problemas y él se quedó solo en ese departamento sin saber qué hacer. Habló de la desesperación. Habló de haberse dicho a sí mismo que era un préstamo, que me lo iba a pagar, que era solo temporal. Habló de cómo cada vez que lo hacía se prometía que era la última y luego volvía a necesitarlo. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, tomé el sobre blanco y lo puse frente a él. Ábrelo, dije. Lo abrió. Sacó el pagaré. Lo leyó. Vi el momento exacto en que entendió lo que decía al pie. Esto es de tu papá, dijo, con una voz diferente. Sí, dije. Él siempre supo que las cosas hay que dejarlas escritas, incluso con la familia, especialmente con la familia. Rodrigo miró el papel largo tiempo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Todavía no te digo, respondí. Primero quiero que entiendas lo que tienes sobre esa mesa. Tienes el expediente del banco, que es suficiente para una denuncia penal. Tienes este pagaré, que tiene condiciones que establezco yo. Y tienes una hermana y una madre sentadas frente a ti que todavía, aunque no lo merezcas en este momento, te quieren. Rodrigo se limpió los ojos con el dorso de la mano. Lo que hagas con todo eso, dije, depende de lo que decidas en los próximos minutos. El comedor quedó en silencio. Afuera, en el parque, escuché pájaros. Pensé en Ernesto. Pensé en lo que hubiera dicho él en este momento, sentado donde yo estaba sentada, frente al hijo que los había fallado a los dos. Y supe exactamente lo que hubiera dicho. Porque él me lo había dicho a mí, una noche que yo cometí un error grave en las cuentas de la ferretería y quise esconderlo. Consuelo, el que se equivoca tiene 2 caminos: esconder o enfrentar. El que esconde carga el doble. El que enfrenta carga menos, pero carga derecho. Miré a mi hijo a los ojos. Rodrigo, es momento de que cargues derecho. Lo que Rodrigo dijo a continuación, y lo que yo le ofrecí a cambio, fue el inicio de algo que ninguno de los dos había imaginado que terminaría así. Rodrigo tardó casi 1 minuto entero en responder. 1 minuto en silencio absoluto, con el pagaré en las manos y los ojos fijos en la mesa, como si estuviera leyendo algo invisible en la madera. Yo no lo apuré. Valentina tampoco. Habíamos aprendido eso de Ernesto. Cuando alguien necesita llegar solo a una conclusión, el silencio es más poderoso que cualquier palabra. Finalmente levantó la vista. Quiero pagarte, dijo. Todo, cada peso. Pero necesito tiempo. Lo sé, respondí. No tengo con qué ahora mismo, mamá. No te estoy mintiendo. Si pudieras ver mis cuentas, ya las vi, dije. Se quedó paralizado. El registro público de empresas es accesible para cualquiera, dijo Valentina, con la misma voz tranquila con la que un contador explica una cifra incómoda. Sabemos lo del departamento, lo del coche,
Y sabemos lo de la sociedad con Gerardo Montiel en la consultoría nueva. Rodrigo nos miró a las dos alternadamente. En sus ojos había algo que yo reconocí porque lo había visto antes, muchas veces, en los proveedores de la ferretería cuando Ernesto les presentaba los números reales de una negociación. Era la cara del que acaba de entender que el otro sabe más de lo que él calculaba. ¿Cuánto vale tu parte en esa empresa ahora mismo?, le pregunté. No mucho, admitió. Gerardo y yo apenas arrancamos. Pero tiene potencial, mamá. Tiene clientes reales y... No te estoy preguntando el potencial, te estoy preguntando el valor actual. Tragó saliva. Quizás unos 12, 15 mil dólares si alguien la valuara hoy. Bien, dije. Anoté el número en mi libreta. Eso es parte de lo que me debes, y la diferencia la vas a pagar mes a mes. Rodrigo frunció el ceño. ¿Quieres que te ceda mi parte de la empresa? No. Quiero que la uses para generar dinero y me pagues de ahí. Tu empresa se queda tuya. Tu responsabilidad de pagar se queda tuya también. Hubo un silencio. Mamá, dijo, y su voz cambió de tono. Se volvió más suave, más de hijo que de hombre acorralado. ¿Podrías no presentar la denuncia? Si te pago, si me das un plan de pagos, yo te juro. Rodrigo. Lo corté, sin dureza pero sin espacio para negociar. Las condiciones no las propones tú, las propongo yo. Eso dice el pagaré que firmaste con tu padre. ¿Lo releíste? Lo miró de nuevo. Asintió despacio. Entonces escucha. Me paré. Fui al cajón de la cocina y saqué una hoja que había escrito la noche anterior, después de que Valentina se durmió, sentada sola en la mesa con mi café frío y mi libreta azul. La había escrito 3 veces hasta que quedó como yo quería. Clara, sin palabras de más, sin sentimentalismos que él pudiera usar como palanca de vuelta. La puse frente a él. Era un documento de 3 páginas, no redactado por abogado, sino por mí, con mis palabras, pero con la precisión que 30 años de llevar las cuentas de una ferretería te enseñan. Rodrigo lo leyó en silencio. Vi cómo sus ojos recorrían cada línea. Vi cómo se detenía en algunos puntos. Vi cómo apretaba la mandíbula en uno específico. «¿Que te llame cada primer lunes del mes?», dijo, levantando la vista. «Para rendición de cuentas», confirmé. «Me dices cuánto ganaste ese mes, cuánto tienes disponible y cuánto me vas a transferir». No es una llamada de hijo a madre, es una llamada de deudor a acreedora. Valentina, que había permanecido callada durante todo ese tiempo, habló por primera vez en mucho rato. «Rodrigo, mamá está siendo más generosa de lo que mereces. ¿Sabes eso, verdad?» Rodrigo la miró. Entre ellos dos siempre hubo esa fricción de hermanos que se quieren, pero que no se parecen en nada. Valentina nunca le había endulzado las verdades. Él lo sabía. «Sí», dijo en voz baja. «Lo sé. La otra opción», continuó Valentina, «es que mamá lleve ese expediente al Ministerio Público mañana a las 9 de la mañana. Y con lo que hay ahí documentado, tú sabes perfectamente cómo termina eso». El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Más pesado, más definitivo. Rodrigo volvió a mirar el documento. Lo leyó de nuevo, más despacio. Llegó a la última página. Ahí estaba la parte que yo había tardado más en escribir. No era una cláusula legal. Era un párrafo en mis propias palabras, que decía esto. «Este acuerdo no es un castigo. Es una oportunidad que te doy porque eres mi hijo y porque creo, aunque me has dado razones para dudar, que todavía puedes ser el hombre que tu padre quería que fueras. Si cumples, no habrá denuncia. Si fallas en 2 pagos consecutivos sin justificación real, el expediente va al Ministerio Público sin más conversaciones. No porque quiera destruirte, sino porque ya no puedo seguir siendo la persona que paga las consecuencias de tus decisiones». Rodrigo leyó ese párrafo y se le quebró algo en la cara. No lloró a gritos. Fue más silencioso que eso. Se le llenaron los ojos y se le dobló la boca hacia abajo, como cuando era niño y algo lo lastimaba de verdad, no de berrinche, sino de dolor genuino. «Mamá», dijo, con una voz que reconocí de hace 40 años. «No», dije suave. «Primero firma. Después, si quieres, hablamos». Tomó el bolígrafo que yo había dejado sobre la mesa. Firmó las 3 páginas. Valentina firmó como testigo. Yo firmé como acreedora. Guardé el documento en la carpeta del banco, junto con el expediente y el pagaré de Ernesto. Entonces, y solo entonces,
Me paré, fui a la cocina, calenté los frijoles que habían quedado del mediodía y serví 3 platos. Rodrigo me miró desde la mesa con cara de no entender. ¿Vas a cenar con nosotros?, preguntó. Eres mi hijo, dije, poniendo el plato frente a él. Eso no cambió hoy. Lo que cambió es que ya sé exactamente qué tipo de relación podemos tener. Valentina se quedó hasta el viernes. Esos 2 días, después de la firma, fueron extraños y necesarios al mismo tiempo. Rodrigo se quedó a dormir en el cuarto de huéspedes esa noche. No lo invité explícitamente, pero tampoco lo eché. Cuando terminamos de cenar en casi completo silencio, él lavó los platos sin que nadie se lo pidiera. No recuerdo la última vez que Rodrigo había lavado un plato en mi casa. Al día siguiente, por la mañana, me lo encontré sentado en la sala con una taza de café, mirando por la ventana hacia el parque. Parecía más pequeño que el día anterior. No físicamente, sino de otra manera, como cuando un globo pierde el aire y vuelve a ser solo hule. «Mamá», dijo cuando me vio, «¿puedo preguntarte algo?». Me senté en el sillón de enfrente. «¿Cuándo te diste cuenta de que algo no estaba bien? ¿Antes del extracto?». Me quedé pensando en eso un momento. «Cuando me preguntaste si confiaba en ti», dije. «Esa pregunta no la hace alguien que está diciendo la verdad. La hace alguien que sabe que no debería confiársele». Rodrigo asintió, mirando su taza. «¿Cómo aprendiste eso?». 30 años en la ferretería», respondí. «Cuando un proveedor te pregunta si confías en él antes de que tú hayas dicho que no confías, es porque tiene algo que esconder». Quedó un silencio. «Me enseñó papá», dijo. «A los 2», confirmé. Ese fue el momento más cercano que tuvimos en esos días. No fue un abrazo ni un llanto. Fue esa conversación de 5 minutos frente a la ventana, con café frío y el sol de Guadalajara entrando oblicuo por los vidrios. Rodrigo se fue el jueves por la tarde. En la puerta se detuvo y me miró. «Voy a cumplir, mamá». «Eso espero», dije. No dije «te creo», porque no lo sabía todavía. Y Rodrigo, por primera vez en mucho tiempo, recibió esa respuesta sin protestar, sin pedirme que le creyera más, sin el «¿no confías en mí?», que antes usaba como escudo. Solo asintió. Tomó su maleta. Se fue. Valentina se quedó conmigo esa noche. Pedimos pozole a domicilio, pusimos una película antigua en la televisión y casi no hablamos de Rodrigo. Hablamos de sus hijos, de su trabajo, de un viaje que quería hacer a Oaxaca en diciembre. Fue una noche normal, de esas que uno necesita después de días que han pesado demasiado. Antes de dormir, Valentina me dijo desde el pasillo: «Mamá, ¿estás bien de verdad?». «Estoy cansada», dije. «Pero estoy bien. ¿Te arrepientes de algo?». Pensé en eso con honestidad. «De haberle mostrado las claves hace 8 meses», dije. «De haberle creído demasiadas veces. De no haber revisado antes la subcuenta de ahorro. Y de haberlo firmado en lugar de denunciarlo». Tardé más en responder esa. «No», dije finalmente. «Porque la denuncia me devuelve el dinero tal vez, en años, con juicios y abogados y fechas. Lo que firmamos hoy me devuelve algo que la denuncia no puede devolverme. La posibilidad de ver si mi hijo todavía puede ser mejor de lo que fue». Valentina no dijo nada. Solo asintió. «Eras igual que papá», dijo después. «Cuando querías». Me fui a dormir con eso. El primer lunes del mes siguiente, a las 9 de la mañana, el teléfono sonó puntual. Era Rodrigo. «Mamá», llamando para la rendición de cuentas. Su voz sonaba diferente, no nerviosa, sino formal, como quien ha practicado lo que va a decir. «Adelante», dije. Me dio los números. ¿Cuánto había facturado ese mes en la consultoría? ¿Cuánto habían sido los gastos? ¿Cuánto quedaba disponible? La cantidad que podía transferirme ese mes era modesta, menos de lo que el acuerdo marcaba como meta ideal, pero dentro del mínimo acordado. «¿Tienes los comprobantes listos para mandarme?». «Sí, te los mando en cuanto colgamos». «Bien». «¿Mamá?», dudó. «¿Cómo estás?». «Bien», dije. «Gracias por llamar puntual». Colgué. 30 segundos después llegaron los comprobantes al correo. Los revisé. Cuadraban con lo que me había dicho. Abrí mi libreta azul. En una página nueva escribí la fecha y el monto. Primera transferencia recibida. Dejé espacio para las siguientes 11 del año. Luego fui a la cocina, me serví otro café y salí al balcón a ver mis macetas de albahaca y epazote. La mañana estaba fresca,
con ese olor a tierra húmeda que Guadalajara tiene a veces cuando ha llovido de noche. Pensé en Ernesto. Pensé en lo que hubiera dicho si hubiera visto todo esto. El robo, la confrontación, el documento firmado en la mesa del comedor, los frijoles servidos después. Creo que hubiera dicho lo mismo que yo me dije a mí misma esa mañana, parada en el balcón con el café en la mano y el sol empezando a calentar, que las cuentas claras no destruyen el amor, lo ordenan. Y el amor desordenado, ese que yo había tenido con Rodrigo durante décadas, ese que le daba sin pedirle cuentas, ese que lo defendía antes de escuchar los hechos, ese amor no lo había protegido. Lo había convertido en alguien que pensaba que todo tenía un precio excepto lo que le pertenecía a su madre. Eso se había terminado. No el amor, el desorden. Lo que vino en los meses siguientes fue algo que yo no había calculado en ninguno de mis planes. Que Rodrigo, al verse obligado a rendir cuentas, empezaría a descubrir cosas de sí mismo que ni él sabía que estaban ahí. Pasaron 8 meses desde aquella noche en el comedor. 8 meses de primeros lunes puntuales. 8 llamadas a las 9 de la mañana. 8 transferencias documentadas. 8 correos con comprobantes que yo revisaba y archivaba en una carpeta azul que fui llenando despacio, página por página, como quien llena un álbum de fotos que nadie más va a ver, pero que importa exactamente por eso. Los montos habían ido creciendo, no de golpe, no de manera espectacular, sino con la lentitud honesta de alguien que está reconstruyendo algo desde los cimientos. El tercer mes, Rodrigo me transfirió un poco más de lo mínimo acordado. El quinto mes, me mandó los comprobantes con una nota al pie que decía: «Este mes cerramos un cliente nuevo. El porcentaje extra va para ti». El séptimo mes, la transferencia fue casi el doble del mínimo. Yo recibía todo, lo anotaba, lo archivaba y le confirmaba recibido con un mensaje corto, sin elogios excesivos, sin qué orgullosa estoy ni sabía que podías, solo, recibido, gracias. Valentina me preguntó una vez si no era demasiado frío ese trato. No, le dije, es exactamente el trato que se le da a alguien que está cumpliendo un compromiso. Cuando termine de cumplirlo, habrá tiempo para otra cosa. Lo que yo no le había dicho a Valentina, porque hay cosas que una madre guarda para sí misma, es que cada primer lunes, después de colgar, me tomaba unos minutos sola en la cocina, no para revisar los números, para escuchar, en el recuerdo, el tono de voz de Rodrigo, si sonaba apresurado o tranquilo, si sonaba como quien cumple para quitarse un peso o como quien cumple porque está aprendiendo que cumplir es parte de ser alguien. En los primeros meses sonaba tenso, formal de manera incómoda, como traje prestado, pero a partir del cuarto mes algo fue cambiando, no en lo que decía, sino en cómo lo decía. Empezó a explicar sus números con más detalle, sin que yo se lo pidiera. Empezó a mencionar a los clientes por nombre, a contarme de dónde venía cada proyecto. Una vez, casi al pasar, mencionó que había contratado a una asistente, porque el volumen de trabajo ya no lo podía manejar solo. Eso me dijo más que cualquier monto. Un hombre que contrata a alguien más es un hombre que tiene trabajo suficiente. Un hombre que tiene trabajo suficiente es un hombre que está parado sobre algo sólido. No dije nada, solo anoté en la libreta, al margen de ese mes. Contrató asistente. Fue en el sexto mes cuando Rodrigo me preguntó por Damián. No de manera estratégica, no para ablandarme. Lo preguntó al final de la llamada de rendición de cuentas, cuando los números ya habían sido revisados y el silencio de cierre estaba a punto de llegar. «Mamá, ¿has hablado con Leticia?» «No», dije. «No es mi lugar llamarle a Leticia. Yo sé. Solo quería que supieras que Damián pregunta por ti. Le dije que estabas bien». Me quedé callada un momento. «¿Cuándo lo ves?» «Los sábados. Leticia me da los sábados desde hace 2 meses. Estamos en un proceso de mediación». «¿Mediación para qué?» «Para acordar la custodia formal y para...» dudó. «Para que Leticia entienda lo que pasó. No con el dinero tuyo, eso no se lo he dicho, sino con el negocio, con todo lo que pasó antes de que ella se fuera. Estamos en terapia de coparentalidad. Eso sí, no me lo esperaba». «¿Terapia?», repetí. «Sí, fue idea del mediador. Al principio no quería, pero fui y...» Otra pausa. «Mamá,
Hay cosas que uno no sabe de sí mismo hasta que alguien te las señala sin gritar. Me quedé con esa frase un momento. Sin gritar. Alguien te las señala sin gritar. Pensé en aquella noche en el comedor, en mi voz tranquila, en el traje azul marino, en los frijoles servidos después de la firma. No dije nada de eso. Solo dije, me alegra que estés yendo. Yo sé que todavía no te he dado razones suficientes para creerme, mamá, pero quiero que sepas que lo que está pasando conmigo no es solo por el acuerdo. Es porque me miré en ese espejo y no me gusté lo que vi. Colgamos poco después. Me quedé en la cocina más tiempo del habitual. Hay momentos en que la vida te da algo que no pediste pero que necesitabas. No un regalo envuelto y con moño, algo más silencioso. Una grieta por donde entra la luz, como decía una vecina mía de la infancia, que era muy dada a las frases bonitas. Eso fue lo que sentí esa mañana. No alivio completo, no perdón terminado, algo más honesto, la posibilidad real de que mi hijo estuviera convirtiéndose, despacio y con tropiezos, en alguien que podía mirarse al espejo. El 8º mes trajo algo que no estaba en ninguno de mis planes escritos en la libreta azul. Rodrigo llamó un martes. No era el primer lunes. Eso ya me dijo que era algo distinto. Mamá, ¿tienes un momento? Dime. Gerardo y yo cerramos un contrato grande. El más grande que hemos tenido. Una empresa de logística que necesita reestructura completa de sus procesos. Son 6 meses de trabajo garantizado y con eso, respiró. Con eso puedo pagarte el resto de lo que debo en un solo pago. Todo de una vez. Me senté. ¿Cuándo? El contrato firma el viernes. El pago inicial nos llega en 15 días. Mamá, quiero liquidar la deuda completa antes de que termine el mes. Hice el cálculo rápido en la cabeza. Con lo que ya había pagado en 8 meses, quedaba todavía una cantidad importante. No lo había terminado ni por la mitad. ¿Tienes el número exacto de lo que falta? Pregunté. Sí, lo tengo aquí. Me lo dio. Cuadraba exactamente con mi libreta. Bien, dije. Cuando el pago llegue, me avisas. Yo preparo el recibo de liquidación. Hubo una pausa. Mamá, Rodrigo, gracias. No dije de nada, porque no era de nada. Había costado muchísimo. Había costado noches sin dormir y un traje azul marino y una carpeta llena de comprobantes y 8 meses de primeros lunes que empezaban con números y terminaban en silencio. Cumple el viernes, dije, y avísame cuando llegue el pago. El pago llegó 16 días después. Esa tarde preparé el recibo de liquidación. Lo imprimí, lo firmé, lo guardé en la carpeta junto con todos los comprobantes de los 8 meses. Luego tomé el expediente del banco, el pagaré de Ernesto y el acuerdo firmado en el comedor y los puse todos juntos en un folder nuevo, de tapas duras, color gris. Lo guardé en el cajón de abajo del escritorio, en el mismo lugar donde había encontrado el pagaré de Ernesto. No lo tiré, no lo destruí, solo lo guardé. Porque Ernesto me había enseñado que los documentos importantes no se destruyen cuando ya no se necesitan. Se guardan para que el pasado tenga un lugar donde estar sin molestar al presente. 3 semanas después de la liquidación, Valentina vino de visita con sus hijos. Mi nieto mayor, que tiene 16 años y está en la etapa de creer que sabe todo, me preguntó en la sobremesa si era cierto que había tenido ferreterías. 2, le dije. ¿Y cómo es manejar un negocio? Lo miré. Tiene los ojos de Ernesto, ese muchacho. Es aprender a distinguir entre lo que te cuesta y lo que vale, dije. Que no siempre es lo mismo. Me miró con esa cara de adolescente que no está seguro de si entendió, pero no quiere preguntar. Cuando seas más grande, le dije, eso va a tener más sentido. Valentina me miró desde el otro lado de la mesa, con una sonrisa chica, de las que no necesitan dientes para decir todo. Esa tarde, cuando los niños salieron al parque y Valentina y yo nos quedamos solas con el café, mi hija me preguntó algo que yo sabía que tarde o temprano iba a preguntar. ¿Lo perdonaste? Pensé en eso con cuidado, como pienso las cosas que merecen pensarse. Estoy en camino, dije finalmente. El perdón no es una decisión de un día, es un trabajo. ¿Y cómo vas en ese trabajo? Bien, dije. Despacio, pero bien. Valentina asintió. ¿Y a ti? ¿Quién te cuida a ti, mamá? Me reí un poco, porque era una pregunta que nadie me hacía nunca y que de alguna manera, viniendo de ella en ese momento, me cayó exactamente donde tenía que caer. Yo me cuido sola, dije. Llevo años practicando.
Pero no deberías tener que hacerlo sola siempre. La miré. No lo hago sola siempre. Te tengo a ti. Ella estiró la mano sobre la mesa y puso la suya encima de la mía. No dijimos más. No hacía falta. Hay una cosa que aprendí en todo esto y que no estaba en ningún libro, ni en ninguna conversación con el licenciado Fuentes, ni en ninguna de las páginas de mi libreta azul. La aprendí sola, en las mañanas de primer lunes, parada en el balcón con mis macetas de albahaca y epazote, escuchando los pájaros en el parque. La aprendí de a poco, como se aprenden las cosas que de verdad importan. Y es esto: el dinero que me robó Rodrigo era mío y tenía derecho a recuperarlo. Eso era verdad y lo sostuve sin vacilar. Pero el daño más profundo que me hizo no fue en la cuenta bancaria. Fue en la imagen que yo tenía de mí misma como madre. Durante muchos años yo había medido mi valor de madre por la disposición que tenía para dar. Dar sin preguntar, dar sin pedir cuentas. Dar como si el amor de madre se demostrara con la capacidad de absorber cualquier cosa sin quejarse ni cobrar. Rodrigo creció aprendiendo eso de mí. No porque yo fuera una mala madre, sino porque nadie nos enseña que el amor sin límites no protege al que recibe, lo enseña a tomar. Lo que hice en aquella mesa del comedor, con la carpeta del banco y el pagaré de Ernesto y los frijoles calentados después de la firma, no fue solo recuperar mi dinero. Fue enseñarle a mi hijo algo que yo tendría que haberle enseñado mucho antes: que su madre también tiene un valor, que ese valor tiene nombre y número y fecha, que respetarla no es opcional aunque sea su madre, precisamente porque es su madre. Eso no lo aprendí de ningún libro. Lo aprendí de Ernesto, que firmaba pagarés con sus propios hijos porque decía que el amor claro dura más que el amor confuso. Lo aprendí de 30 años de ferretería, donde supe que quien no pone precio a su trabajo termina trabajando gratis para quien menos lo merece. Y lo aprendí de mí misma, en esas noches largas con la manzanilla fría y la libreta azul, cuando entendí que la mujer que se sienta a revisar sus cuentas cada semana y no le abre la puerta a nadie que le mienta, esa mujer no es una madre sin corazón. Es una madre que aprendió, tarde pero a tiempo, que cuidarse a una misma es también una forma de querer a los que vienen después. El último sábado de ese año, Damián vino a visitarme con Rodrigo. El niño entró corriendo, como siempre, y me abrazó antes de saludar, como siempre. Me preguntó si las estrellas tenían nombres propios, como si nunca hubiera pasado el tiempo, como si los niños tuvieran esa gracia de vivir sin el peso de lo que los adultos cargamos. Le dije que sí. Le dije que cada estrella tiene nombre y que algunas tienen dos: el nombre que le puso la ciencia y el nombre que le puso alguien que la miró desde su ventana y pensó que se parecía a algo que amaba. Damián me miró con esos ojos grandes. ¿Y tú le pusiste nombre a alguna, abuela? A una, dije. ¿Cuál? La que veo desde mi balcón los martes, cuando no hay nubes. La llamo Ernesto. El niño sonrió de una manera que me partió el corazón, de la manera más dulce que existe. Rodrigo, que estaba parado en la entrada de la sala con las manos en los bolsillos, me miró desde lejos. No dijo nada, pero asintió, muy despacio, con la cabeza. Yo asentí también. No era el final que yo hubiera escrito si me hubieran preguntado hace un año. No era la reconciliación de película, con abrazos y lágrimas y música de fondo. Era algo más parecido a la vida real. Dos personas que se habían hecho daño, una más que la otra, aprendiendo a estar en el mismo cuarto con respeto y con cuidado, sin fingir que nada había pasado, pero sin dejar que lo que pasó fuera más grande que lo que podía venir. Esa noche, después de que Rodrigo y Damián se fueron, me quedé un momento en el balcón antes de entrar a dormir. El cielo estaba despejado. Encontré mi estrella, la misma de los martes, ahora en sábado también. Pensé en Ernesto. Pensé en lo que me había dicho aquella noche, que yo cometí el error en las cuentas de la ferretería y quise esconderlo. El que se equivoca tiene dos caminos: esconder o enfrentar. El que esconde carga el doble. El que enfrenta carga menos, pero carga derecho. Rodrigo había tardado mucho en aprenderlo. Yo también había tardado mucho en enseñárselo. Pero ahí estábamos los dos, cargando derecho. Y eso, a los 67 años, con la libreta azul llena y las macetas de albahaca vivas y una estrella con nombre propio en el cielo de Guadalajara,
Era suficiente. Más que suficiente. Era todo. Fin.